Incidentes entre comuneros del Cantón Nobol y miembros de la Policía Nacional por el desalojo de 3.000 hectáreas de tierras en Petrillo, provincia del Guayas. Un ecuatoriano, un mexicano y un colombiano fueron detenidos cuando transportaban en un semisumergible 2 toneladas de droga en Nariño, Colombia. Registro Civil anuncia un plan de emergencia para evacuar la creciente demanda de pasaportes en el país. Baja en $30 millones el presupuesto para las elecciones de 2021. El CNE modificará los montos. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos televidentes, buenas tardes. Iniciamos esta emisión contándoles que en Colombia descubren un semisumergible que transportaba 2 toneladas de droga con destino a México. Hola, Denise. Esta mañana se reportaron incidentes entre habitantes y policías en la comuna Petrillo del Cantón Nobol. Los pobladores rechazan el desalojo de 3.000 hectáreas de tierras comunales. Henry Dueñas siguió esta protesta y nos indica que la vía que comunica Guayaquil con el norte del país permanece bloqueada por los manifestantes. De esta forma, Manuel Cruz fue detenido por la policía, mientras bombas lacrimógenas y piedras caían desde el cielo de la comuna Petrillo, en el Cantón Nobol, provincia del Guayas. Así, cientos de uniformados y varios comisarios de la gobernación se abrían camino entre agricultores, donde el abogado de los comuneros, Roberto Romero, asegura que se está ejecutando un desalojo ilegal de 3.000 hectáreas de las más de 17.000 que tiene Petrillo. Esta resolución que han tomado desde el año 2001, señor periodista y señor gobernador, revise el departamento jurídico de la gobernación, ya que se ha tomado una resolución que está prescrita. A lo largo de la zona agrícola donde están inscritos 600 comuneros, varios tramos de la vía fueron bloqueados por quienes aseguran ser los dueños ancestrales de esas tierras y que ahora una empresa indica ser dueña, donde no se identificó a ningún representante de esta en el lugar. Personas que ya tienen hasta nietos que tienen 60, 40 años. Lo que yo veo aquí es algo ilegal. Ahorita yo estaba hablando con el comisario, el señor periodista, y le rogué en un acuerdo para que ellos verifiquen, porque dicen que no están molestando a los comuneros, están fuera de la comuna. Yo le dije, hasta le rogaba ante todos mis compañeros para que ellos verifiquen los hitos de la comuna. 350 policías antimotines en un punto de Petrillo se encontraron con los comuneros y ahí autoridades y dirigentes se acercaron a un diálogo, mientras el comisario que estaba a cargo del operativo indicaba que no tenía permiso de hablar con la prensa. No corresponde hacer el desalojo de ustedes. No pueden hacer el desalojo. Lo invito a que vaya a gobernación para que ratifiquen eso. Señor comisario, está equivocado porque ya tuvimos ayer. Al final los agricultores se tomaron la vía estatal que comunica al norte del país con Guayaquil, mientras se pedía la intervención del presidente de la República bajo un diálogo de justicia. Las fiestas clandestinas en Guayaquil significan un gran problema para las autoridades locales, pues están entre los principales focos de contagios de COVID-19. Sobre todo porque en estos encuentros se concentran muchas personas sin cumplir las mínimas medidas de bioseguridad. Ante esta situación, como nos cuenta Estefanía Arias, se reforzarán los controles. Esta fue una de las 3 últimas fiestas clausuradas por las autoridades municipales de Guayaquil. Más de 200 personas, entre ellas menores de edad, estaban reunidas en el sector de El Fortín, en el noroeste de la ciudad. Algunos de los asistentes incluso no utilizaban la mascarilla, ni mucho menos respetaban el distanciamiento social. Casos como estos llevaron a la alcaldesa Cintia Viteri a endurecer las restricciones, sobre todo porque se aproxima un feriado. Además de justicia y vigilancia, metropolitanos, vía pública y mercados, lo vamos a hacer también con gobernación y la Policía Nacional e Intendencia,
todo este feriado. El feriado va a pasar cerrada la mayor cantidad de sitios públicos. El comercio, es decir, los centros comerciales tienen aforo. Y es que una de las preocupaciones es que este tipo de eventos clandestinos ha incrementado el número de contagios en Guayaquil. Y todas estas medidas que acabo de decir rigen desde el 31 de octubre. Todo esto en conjunto es para evitar que durante el feriado tengamos un golpe en 15 días que volveremos a hacer el control epidemiológico. En eso coincide el médico intensivista Henry Pinela. En su consultorio, por ejemplo, se ha triplicado el número de pacientes con COVID-19. Yo hace más o menos un mes estaba atendiendo en consulta particular unos 3 o 4 casos en un mes. ¿Okay? Y casos sospechosos que pensaban que eran COVID eran la gran mayoría, pero eran simplemente cuadros gripales. Pero ahora ya confirmados, al menos en estas últimas 3 semanas, en la semana pasada tuve aproximadamente 14 casos solamente en una semana. Por lo que pide a los ciudadanos no bajar la guardia. Pero si van a ir a un lugar y ven que hay mucha gente, por favor regrésense, no se queden ahí. Hay lugares que no son tan concurridos, pueden ir allá, pero si por cualquier razón hay mucha gente, simplemente regresa a su casa. La sanción por organizar este tipo de fiestas ilícitas para el dueño del inmueble es de 8 salarios básicos unificados, es decir, $3.200. Por ello, evite ser parte de la indisciplina ciudadana que podría derivar en consecuencias fatales. Seguimos con más información. El comandante general de policía, Ramiro Carrillo, compareció dentro del proceso de juicio político a la ministra de Gobierno. Dijo que no se ha identificado ningún policía que haya lanzado gas a las zonas de paz en las protestas del año pasado. Aceptó el uso de bombas lacrimógenas caducadas bajo un informe técnico para su uso. Patricio Díaz nos da detalles de su exposición. El comandante de policía, Patricio Carrillo, respondió de todo. Hasta le hicieron reconocer a la ministra Romo en fotos y videos. También le preguntaron sobre el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre de 2019. Esta es una de las causales en el juicio político a la ministra de Gobierno. Pierde progresivamente su efectividad. Adicionalmente, la caducidad del cartucho Gasespol podría presentar posibles fallas operativas de funcionamiento. Estos informes técnicos fueron solicitados por la misma policía. Y dice que la decisión ahí es del Comando General de la Policía. Sobre este tema en la comisión ya anticiparon conclusiones. Nos deja claro de que la responsabilidad es de la ministra de dotarle de municiones que se encuentren en buen estado para el ejercicio de sus competencias. Sobre los gases lacrimógenos que cayeron en las universidades, que eran conocidas como zonas de paz, señaló. Nosotros no tenemos elementos para creer que la policía tuvo participación en esos gases que aparecieron allá. Se le cuestionó si fueron entonces las Fuerzas Armadas. Yo no estoy poniendo ni he mencionado a esa institución, simplemente dije que no hemos participado como única institución en el control del orden público y tampoco descartamos la posibilidad de que los mismos manifestantes pudieron tener este tipo de elementos. Y describe lo que según los organismos internacionales significa nombrar un lugar como zona de paz. Entonces, lo primero que deberíamos nosotros asumir es que estábamos viviendo un conflicto armado. Y al asumir un conflicto armado, entonces podía haber sido declarado las zonas de paz. Ante las preguntas, el comandante defendió la labor policial frente a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Expresar que con este material se cometieron ejecuciones extrajudiciales con elementos no letales como bombas lacrimógenas de este tipo, que utilizamos nosotros como ventaja. Esto, ante armas caseras, letales, ¿no es acaso proporcional? No quieren mirar las desventajas causadas por los protestantes que ofendieron derechos humanos. La ministra de Gobierno se presentará ante la comisión el 31 de octubre. El Registro Civil anuncia un plan urgente para resolver la gran demanda de trámites de pasaportes que está represada a causa de la pandemia. La entidad anticipa que trabajará en horarios extendidos y durante toda la semana, como nos indica Alex Ceballos. 15 días de suplicio para obtener un turno terminaron y finalmente Estefanía logró obtener un pasaporte en el Registro Civil de Quito. La página no se abría por nada del mundo. He estado intentando coger el turno en la madrugada, pero apenas se abría, se acababan todos los cupos. La imposibilidad de atender normalmente debido a la pandemia represó miles de citas a escala nacional, saturó la página web.
y hasta generó complicaciones en las unidades provinciales. Esta situación obligó a las autoridades del registro civil a implementar un plan de emergencia que iniciará el próximo 4 de noviembre, con un horario de domingo a domingo. Se extenderá el horario de atención de lunes a viernes de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en las 23 agencias a nivel nacional. Es decir, en su parte operativa, el registro civil regresa a la jornada laboral de 8 horas y con horario extendido. El director pide paciencia a la ciudadanía. Prometen mejorar la atención en las 23 agencias de escala nacional. Esperan que hasta diciembre se recupere la fluidez para posteriormente centrar su esfuerzo en el tema de la cedulación, en miras a las elecciones generales del próximo año. Poco a poco iremos recuperando el agendamiento fluido que teníamos antes de la pandemia, con turnos disponibles para la atención de menos de 5 días. Los casos de emergencia por cuestiones médicas. Estefanía espera impaciente su pasaporte, quiere ir a España en búsqueda de mejores días. La falta de trabajo, a jóvenes nos piden experiencia y no nos dan oportunidad, entonces es algo que no se puede aquí. El plan de emergencia iniciará el próximo 4 de noviembre, con un horario ininterrumpido de 6 a 8 de la noche en todo el país. Por la crisis económica, el presupuesto para las elecciones del 2021 se reducirá en más de 30 millones de dólares. Tras varias semanas de conversaciones entre el Ministerio de Finanzas y el Consejo Nacional Electoral, se acordó un nuevo presupuesto que asciende a 83 millones de dólares. Paul Romero con más del tema. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, confirmó la reducción del presupuesto para las elecciones de 2021 tras las observaciones del Ministerio de Finanzas por la crisis económica del país. La institución se ha allanado a la exigencia del Ministerio de Finanzas de reducir el presupuesto de 113 millones de dólares a cerca de 83 millones de dólares. Esta reducción se ajusta a los diálogos que debe haber tenido la señora presidenta con las autoridades del Ministerio de Finanzas, en las que no hemos participado nosotros los demás consejeros. Esto significa una reducción del 27% del presupuesto inicial aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Entre los principales rubros que se ajustaron están: talento humano es una reducción de cerca de 16 millones y medio de dólares. En integración de paquete electoral, 1,5 millones de dólares. En procesos del exterior, 350,000. En comunicación, y esto es muy importante, 1,547,000 dólares. La reducción del presupuesto genera malestar en los integrantes del CNE, que advierten con dificultades en la organización del proceso electoral que se realizará en 3 meses. Pero nos están poniendo el techo justo. ¿Qué pasa si hay una contingencia? ¿No vamos a tener dinero para gastar? ¿No vamos a poder cumplir? El nuevo presupuesto deberá ser aprobado por el Pleno del Consejo Electoral. Hasta el momento, Finanzas ha desembolsado 13 millones de dólares para los vocales de las juntas provinciales electorales e impresión de papeletas en el Instituto Geográfico Militar. Seguimos informando. 3 cadáveres fueron encontrados en la parroquia de Pifo, en el nororiente de Quito. Se trata de 2 niños de 5 y 9 años de edad, quienes fueron hallados en su cama, mientras que el cuerpo de un adulto estaba envuelto en una sábana dentro de la misma vivienda. Según información de la policía, sobre una mesa se encontraron sustancias químicas que al parecer habrían causado la muerte de estas personas. El registrador de la propiedad de Pedernales en Manabí fue asesinado anoche en un atentado al llegar a su domicilio. La policía investiga el hecho. Hasta ahora no hay detenidos por este caso. El crimen ocurrió en el sector de María Luisa, en el cantón Pedernales, provincia de Manabí. La víctima es Giovanni Zambrano Alcíbar, registrador de la propiedad de ese cantón. Según información de la policía, le dispararon en la cabeza y tórax, justo cuando llegaba a su casa e iba a abrir la puerta del garaje para guardar su vehículo. El cuerpo fue trasladado hasta el Centro Forense de Santo Domingo de los Áchilas. La policía realiza investigaciones para dar con el paradero de los responsables. En los habitantes de Pedernales hay consternación por este hecho. El alcalde Óscar Arcentales se refirió al tema vía telefónica. Toda la población está consternada, preocupada por el tema de seguridad. Ya en menos de 8 días, 2 asesinatos del mismo tipo. Aspiramos de que puedan dar con el paradero de los quienes le quitaron
la vida al señor registrador de la propiedad. En lo que va de este año se han registrado 76 muertes violentas en la provincia de Manabí. Cae una banda delictiva que operaba desde hace varios meses en los valles aledaños a Quito. A esta organización se la acusa de robos en viviendas cuyo perjuicio bordea el $1.000.000. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que uno de los capturados tiene un amplio historial delictivo. Es el momento que los delincuentes ingresan a un conjunto residencial. Cuando intentan robar una de las viviendas, son descubiertos por los propietarios y huyen. Al salir del conjunto, los asaltantes sacan sus armas y disparan contra quienes tratan de detenerlos. Este video permitió identificarlos, por lo que la madrugada de este martes la Policía Judicial logró capturar a 7 integrantes de esta organización delictiva que actuaba en el Valle de los Chillos y de Tumbaco. Así lo confirmó el general Manuel Íñiguez, director nacional de la Policía Judicial. Tenemos 15 denuncias de robos a domicilios en los sectores de Tumbaco, Cumbayá y el Valle de los Chillos. Se suman un perjuicio aproximado de $1 millón. Los delincuentes son considerados de alta peligrosidad por la violencia con la que actuaban en contra de las víctimas. Tal es así que los detenidos registran un amplio historial delictivo. Uno de los ciudadanos tiene 27 detenciones anteriores. Por los delitos de robo agravado y asociación ilícita. Según el teniente Óscar Figueroa, la banda operaba desde hace 4 meses. Una mujer era quien movilizaba a los asaltantes. La función de la mujer específicamente es facilitar el tema logístico. Ingresó, por ejemplo, la camioneta Amarok, una Ford Ranger y otros vehículos de alto cilindraje y de alta gama que en efecto les permiten huir de los lugares en donde se cometen los ilícitos. En el operativo se allanaron 11 inmuebles en Quito y Ambato, donde se incautaron televisores, equipos electrónicos, teléfonos celulares, compresores, armas de fuego y municiones. Según estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va de este año se ha desarticulado 878 organizaciones delictivas y se han detenido a 11.951 personas en todo el país. Los 7 detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales a fin de ser procesados. Detienen en delito flagrante a un ladrón que acababa de cometer un asalto a mano armada en el sur de Guayaquil. El detenido se movilizaba a bordo de un auto junto a un cómplice, quien logró escapar tras protagonizar una persecución que terminó en balacera. Este es el vehículo en el que intentaban huir 2 sujetos, minutos después de haber robado a varias personas en un local ubicado en la cooperativa Casitas del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Una de las víctimas decidió perseguir a los asaltantes, mientras los otros afectados dieron aviso a la policía. Y se llevaron los teléfonos celulares y prendas. Procedí a la persecución en mi vehículo y a la altura de Floresta 1 me dispararon. 4 impactos, el uno que impactó en el parabrisas. Tras disparar varias veces, uno de los sujetos huyó, pero su cómplice fue capturado por la policía cuadras más adelante. La detención de este vehículo Aveo rojo, que era el de las características dadas, donde dentro de los registros se encuentra a un ciudadano con un arma de fuego. Posterior a esto, los perjudicados reconocen e identifican a este ciudadano que fue uno de los que intervino justamente en el robo de los celulares. El detenido tiene 2 antecedentes penales por robo. La policía busca al otro implicado en el asalto. Además, se investiga si el auto en el que se movilizaban los 2 sujetos ha sido reportado como robado. En el Cantón Milagro se prohibirá el ingreso a los cementerios y balnearios durante el feriado. Esto porque, según el municipio, el número de muertes relacionadas al COVID-19 ha aumentado. Henry Dueñas habló con el alcalde, quien dice que podrían tomar medidas más drásticas si la situación no mejora. Han estado en amarillo desde el 21 de mayo y el COE cantonal, presidido por el alcalde Francisco Azán, considera que el número de muertos por COVID-19 en Milagro ha incrementado durante los últimos días. Y en este momento estamos en un 20% por encima del promedio normal. Al funcionario no solo le preocupa las víctimas mortales, sino que la capacidad para atender a los pacientes graves está al límite y que del sector rural están llegando más enfermos. Del seguro, que tienen 8 camas de emergencia con capacidad de oxígeno o UCI, como se llama,
En este momento hay 6 que están ocupadas y disponibles solo 2. En las calles, algunos parecen desconocer que continuamos en pandemia. En el centro de Milagro, un policía obliga el uso de la mascarilla, mientras que otros prefieren huir a una simple pregunta que puede salvarles la vida. ¿Por qué no tiene la mascarilla? No corra. Nosotros lo que vemos pasar les obligamos que utilice la mascarilla, señor. Utilice la mascarilla, pero póngansela. El COE cantonal de Milagro decidió endurecer las restricciones. Por ejemplo, este único balneario público, conocido como Las Cataratas, no atenderá al masivo este feriado. El cementerio va a estar cerrado en el feriado. Operativos de control se van a intensificar para evitar que haya aglomeraciones, haya fiestas particulares. El alcalde pide a los milagreños que usen las mascarillas, que respeten el distanciamiento social y que dejen las fiestas para después, porque de lo contrario, de amarillo podrían pasar a semáforo rojo, lo que significa que todos perderán. El municipio de Portoviejo también confirmó que cerrará sus cementerios por 6 días. La medida busca frenar los contagios de COVID-19 en el cantón Manabita. Nuestra corresponsal, Karen Ceballos, nos cuenta más. Adecentar las tumbas de sus seres queridos es una prioridad para muchos ciudadanos en Portoviejo. Allí se apresuran para hacerlo antes del viernes, día en que los cementerios del cantón cerrarán debido a las nuevas restricciones, del 30 de octubre al 4 de noviembre. Todos coinciden que este feriado de fieles difuntos será diferente. Bien duro, pero bueno, tenemos que estar a la salvaguarda también de nuestra vida. Si no cortan de raya, las cosas se van empeorando y las personas no escuchan, no quieren hacer conciencia todos. La medida fue anunciada por el COE cantonal como un intento para frenar los contagios de COVID-19 en la capital manabita, donde se intensificarán controles en 11 zonas consideradas de alto cuidado. Esto se mantendrá durante el tiempo que permita un nuevo testeo en el territorio, es decir, será mínimo 15 días. Hasta ahora Portoviejo registra 3.423 casos de COVID-19. Mucho más que hace 4 semanas, de acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Salud. Ellos consideran que ha subido un 23% el total de casos de sospechosos. Sobre el acceso a la playa de Crucita en feriado, se mantendrá abierta al público hasta las 5 de la tarde. La Prefectura del Guayas y las empresas concesionarias encargadas de la realización de obras y mantenimiento en las carreteras de la provincia inspeccionan varios puntos de la red vial por las multas que la institución busca imponer por incumplimientos. José Carlos Alvarado está en este recorrido y nos cuenta más. Te escuchamos, José Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Estamos en el kilómetro 53 de la vía Durán-Tambo, donde desde temprano la Prefectura del Guayas, junto a representantes de las empresas Conorte y Consegua S.A., realizan un recorrido para observar supuestos incumplimientos en el mantenimiento de 18 alcantarillas y otras obras que son parte de los compromisos suscritos en 2017 por $100 millones. Recordemos que la prefecta del Guayas, Susana González, anunció multas por $29 millones a estas compañías. El director de concesiones de la prefectura detalló que a pesar de que las concesionarias ya reanudaron sus trabajos, las multas se deben ejecutar porque no se efectuó lo que decía el contrato. Escuchemos. Hicimos una parada anterior donde pudimos ver que han iniciado los trabajos en la parte exterior, pero en la parte interior aún sigue deficiente, o trabajo como el que vemos ahora que ni siquiera es presentable. Cosas así nosotros no podemos aceptar y vamos a seguir notificando, y si corresponde pues imponer multas lo haremos. Por su parte, la representación de las empresas concesionarias detalló que se tenía suscrito un acuerdo con el exprefecto para la reprogramación de ciertas obras. Hay unas obras que no se hicieron por pedido exclusivo de la prefectura. Es verdad que no tenemos el documento donde diga yo, prefecto Carlos Luis Moreno, ordeno no hacer el trabajo, pero hay toda la documentación en el Consejo Provincial. Luego de la culminación de estas visitas, la prefectura anunció que se realizarán distintos informes para luego ser socializados con las concesionarias. Esa es la información hasta el momento, compañeros. Seguimos con más con ustedes. Buenas tardes. Y en otro tema, tras la pandemia se han incrementado los delitos cibernéticos. En tan solo 3 meses del 2020 se presentaron más de 800 denuncias de este tipo. La Policía Judicial hace un llamado a la ciudadanía a estar atentos y tener cuidado al realizar compras con tarjetas o entregar datos por internet.
En los últimos 3 meses a nivel nacional, los delitos cibernéticos se han incrementado en un 60%. Según la Policía Judicial, de agosto a octubre del 2019 se registraron 325 denuncias de estafas por Internet, mientras que en este año, de agosto hasta la presente fecha, se registran 850 denuncias. Hemos tenido este tipo de delitos del incremento de estafas en este sentido. Hay muchas estafas, inclusive que desde el exterior están indicando que están enviando paquetes, equipos. La Policía Judicial recomienda a la ciudadanía tener mucha precaución a la hora de realizar compras virtuales, más aún que se vienen fechas festivas como el llamado Viernes Negro, Navidad y fin de año. Que se cercioren bien de las páginas, números telefónicos, que se acerquen a las policías judiciales. Nosotros tenemos una unidad de delitos cibernéticos. Podemos verificar si efectivamente existe esa persona, existe esa empresa. Según Mario Pazmiño, máster en seguridad, la Asamblea Nacional no le ha dado importancia a un proyecto de ley sobre protección de datos civiles que permitiría brindar a los ciudadanos los derechos necesarios para garantizar la seguridad de su información personal y evitar delitos cibernéticos. Y continúa en un escritorio guardado y creo que es tiempo necesario para que tengamos esta situación. Ya tuvimos 2 experiencias gravísimas en el país. La una, recuerde usted que los datos de todos los ecuatorianos, los de 7 millones de ecuatorianos, se encontraban en la red, en la web y al mejor postor. Otros delitos que preocupa a la ciudadanía son el robo a personas a mano armada, domicilios, vehículos, negocios. Solo en los últimos 3 meses, la Policía Judicial registra 11.500 de estos delitos a nivel nacional. Bien, con este reportaje estamos despidiendo este espacio informativo. Tania. Gracias, Denise. Amigos televidentes, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar.